La ansiedad, hermanos, ¿cuánto padecemos de ansiedad? Es el tema del siglo, es el boom y el desarrollo de las empresas farmacéuticas. Cuanto más se están produciendo es para la ansiedad. Son cantidades y cantidades, miles y miles de frascos, o millones tal vez que se venden a través del mundo. Y es un tema bastante real en nuestra vida, que aún como hijos de Dios enfrentamos. Muchos hemos enfrentado tal vez situaciones bastante profundas, y vamos a hablar de algunas patologías que se dan a nivel del alrededor de este tema de la ansiedad, pero hemos pasado y hemos sido liberados. Yo he sido uno de ellos, que fui liberado del espíritu de ansiedad, porque en el tema a nivel científico, psiquiátrico, psicológico, se mencionan diferentes etapas de este tipo de patología o de enfermedad de la psiquis. Pero en realidad sí es cierto, pero cuando ya llega a unos límites, a unos niveles ya no leves, sino graves, entonces ya entra el plano espiritual, hermano. La situación cambia y es donde nosotros tenemos que evitar llegar a eso como hijos de Dios. Y por eso es que vamos a mencionar el tema de hoy. Ahí lo pueden ver, dice venciendo la ansiedad. ¿Cuántos hemos vencido la ansiedad? ¿Y cuántos estamos dispuestos a enfrentarla cada día? Porque cada día se nos va a presentar algo. Es un sentimiento que el ser humano tiene, pero cómo se va a manejar y hasta dónde le vamos a permitir. Es como el deseo de comer, igual usted sabe que es un deseo bueno y es natural en el ser humano, pero el abusar de ese deseo ya no agrada a Dios. Ya se pasa usted de los límites, se convierte en una gula. Entonces, con la ansiedad es entonces parecido, es un sentimiento, está ahí. Y se presenta como el temor, de repente sentimos temor de irnos a parar a un edificio altísimo y tirarnos. Y eso es bueno porque evita que nos matemos, ¿verdad? Es un instinto de conservación. Pero ahora cuando ya esto se pasa y es disfuncional este instinto, entonces ya caemos en un problema ya a nivel espiritual, ya arraigado en ciertas razones que cada uno puede ir conociendo. Veamos qué dice Primera de Pedro 5:7. ¿Qué nos indica la palabra de Dios respecto a la ansiedad? ¿Qué quiere el Señor que hagamos respecto a este tema de la ansiedad? Busquemos todos sus Biblias. Primera de Pedro 5:7. Cuando la tengan, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, ahí está también proyectada: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué nos manda la palabra de Dios? ¿Qué nos indica el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Porque esta es palabra de Dios, porque Dios quiso que esto se quedara acá para que usted y yo lo conociéramos, para que fuéramos fortalecidos a través de lo que Él ya reveló, ya manifestó. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? Que entreguemos esa ansiedad en sus manos, que descansemos en Él, que nos depositemos en Él. Entonces, esa es la indicación que nos da. Ahora, veamos qué dice la definición científica respecto a ansiedad. La ansiedad es preocupación ante algunas situaciones que resultan estresantes. Este es un nivel de ansiedad normal que enfrentamos. De repente viene un proyecto que usted tiene y que quiere desarrollar, una carrera que no termina y usted está ansiosa porque quiere terminarla, porque sus hijos
quiere usted que salgan ya del nivel de bachilleres o del nivel de universidad y usted está ansioso, ansiosa y está preocupado, ¿será que vamos a lograrlo? ¿Será que habrá provisión para lograr completar este proyecto que tenemos? ¿Será que voy a salir de las deudas, de este problema familiar, esta herencia que nunca sale, que nunca se resuelve? Hay una serie de ansiedades en la vida, una serie de preocupaciones. Y está ahí día a día, pero ¿qué le pide el Señor? ¿O qué nos ofrece la palabra para que entendamos mejor? Nos está ofreciendo un respaldo de parte de nuestro Señor. Que estemos confiados y esperando en Él. ¿Qué dice? Aquí vemos, creo que tengo ahí una información que dice que las emociones presentes en los trastornos de ansiedad van desde el simple nerviosismo a episodios de terror o pánico. No sé si alguien ha experimentado aquí el pánico, el terror, pero este es una situación muy difícil de manejar en el ser humano. Hay medicamentos combinados, inclusive, que químicamente producen angustia. Y es un tratamiento que tiene que ser tomado, pero pasa luego de eso. Es un efecto químico. Pero a nivel de la psiquis, a nivel del cerebro, se da una serie de trastornos que los psiquiatras, pues, a través desde Freud para acá, se ha estudiado y se ha venido analizando cada situación y se le ha puesto nombres, ¿verdad? Y podemos ver algunas patologías ahí, en la siguiente, ahí podemos ver que dice trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, obsesivo compulsivo, por estrés postraumático, fobia social y también agorafobia, etc. Entonces, podemos mencionar todo esto y no quiero detenerme en este tema, porque la predicación es más bien para que entendamos que no debemos caer en alguna de estas patologías. ¿Cómo? Conservando la relación con nuestro Dios, confiando en Él, esperando en Él. Porque si nosotros nos dejamos llevar por esta ansiedad, entonces podemos caer en alguna de estas patologías. Pero ¿a qué nivel llega la ciencia y a qué nivel llega entonces la parte ya espiritual? Porque algunos pacientes son tratados y son tal vez resueltos su problema, se da un tratamiento químico y resulta pues que ya se corta y terminó. Pero en otros casos no. En otros casos recordemos que el diablo vino sino para hurtar, robar y destruir. Entonces, vino para robar, matar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si nosotros entendemos que el límite donde Dios nos ha puesto es para que estemos confiados y no demos más allá de lo permitido hacia la parte espiritual donde está el enemigo. Nuestra zona de seguridad está bajo la cobertura de Dios, pero si nosotros nos salimos de ahí, porque la fe, recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted está pasando una situación y perdió la confianza y perdió la fe, puede caer en una situación de esta. Entonces, ¿qué es lo que a qué quiero llegar? Que evitemos, así como el drogadicto empezó probando una pequeña muestra de esa droga y terminó cayendo en los lazos de ella. ¿Quién está detrás de todo eso? El alcohólico que empezó con un traguito probando y cayó en una cadena terrible. Entonces, pero ¿de dónde proviene también esto? No solo es precisamente el ser humano. Hay entes espirituales de maldad que están queriendo destruir al hombre y que van detrás de ver cuando el ser humano abre una puerta y ahí se aprovecha. Entonces, usted y yo, hermanos, estamos claros que tenemos la armadura de Dios y que con ella
vamos a nosotros a proteger nuestro ser. Entonces, confiados en que Dios es todopoderoso y Él es quien guarda nuestra vida. Entonces, cuando nos viene un problema, nos quiere entrar la ansiedad, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Clamar al Señor, buscar de Dios, esperar en Él, fortalecernos en Él. Pero entonces vamos a ver qué es lo que Dios es y qué significa el Padre Celestial para nosotros. Cuando nosotros estamos en un momento de ansiedad y de preocupación, no demos más allá a esto, démosle corte, hermano. Hasta acá llega esto, este es el límite. Porque si nosotros abrimos puertas, el enemigo puede tomar ventaja. Nosotros tenemos que estar firmes en quién es nuestro Dios. ¿Quién es su Dios, hermano? ¿Usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Amén? ¿O hay alguien que no lo ha hecho? Si no lo ha hecho, no ha sido constituido hijo de Dios. Pero si todos los que estamos acá y todos los que están escuchando a través de las redes sociales han dicho, Señor, yo te recibo como mi Dios, como mi Padre, mi Señor, mi Salvador, entonces ahí hay una constitución de ser hechos hijos de Dios. Y eso es una constitución, ya es un título, ya se lo dio nuestro Dios por haber usted creído en ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario y haber vencido resucitando al tercer día. Entonces, de esa manera, nosotros nos hemos hecho, Dios a través de su palabra nos revela que hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos un Padre celestial que cuida de nosotros. Es el Padre más responsable que hay. No hay comparación con un padre terrenal, aunque hay muchos padres, ¿verdad? Y se les felicita, han sido muy buenos padres, pero nunca jamás vamos a comparar un padre terrenal con nuestro Padre celestial, porque Él es incondicional. Él nos ha amado aún en nuestras rebeliones, con nuestro pecado. Él nos amó, nos dio a su Hijo Jesucristo. Se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, esa seguridad, esa confianza de tener un Padre bueno y misericordioso, nos tiene que dar la fortaleza para estar confiados que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones que enfrentemos, que estemos enfrentando actualmente, que nos trae esa ansiedad y que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pues nadie lo sabe, solo Dios, pero nuestra confianza es, el mundo se va a terminar, pues va a llegar un momento en que vienen los procesos de la gran tribulación y todos esos eventos que se van a dar y que la iglesia de Cristo va a ser levantada y va a ser librada de todos estos juicios. Entonces, esa es su confianza. Entonces, no se preocupe. Si viene un si viene un asteroide directo que está amenazando a la Tierra, entonces vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Él es quien gobierna todos los planetas y todo el universo. Entonces vemos que hay un control de parte de nuestro Dios, no solo el hecho de que nos ama, sino que Él es todopoderoso y que maneja todas las cosas. Entonces, ¿Él nos va a dar la salida? Sí, Él nos va a dar la salida a su tiempo. Él es quien nos va a guiar, quien nos va a fortalecer, quien nos va a dar una respuesta ante nuestras necesidades. Entonces, no nos vamos a acobardar ante nada. Vamos a estar firmes porque nuestro Dios es todopoderoso y Él maneja la situación. Amén. Entonces, ¿qué nos va a traer además esto? Pues que tengamos una tranquilidad, que tengamos paz en medio de estas tormentas y que estemos confiados. Porque así como el león está bien confiado, el león no teme. El león cuando está en su hábitat, ahí nadie lo mueve de ahí. Solo que realmente haya una agresión excesiva,
¿verdad?, de otros animales y que lo quieren matar, pero el león tiene mucha confianza en sí mismo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una confianza absoluta en Dios, porque no estamos viviendo una vida. Si usted está viviendo una vida de religión, no va a experimentar esa confianza. Pero si tenemos una relación con nuestro Dios, una relación verdadera, ahí las cosas cambian. Ahí es diferente, ahí experimentamos. ¿Ya cuántos hemos experimentado esa intervención de nuestro Dios? Amén. Yo ya les he contado la intervención en diferentes situaciones, de cuando yo no era creyente, Dios no me había todavía, yo no había aceptado a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Todavía andaba en los caminos del mundo de perdición, pero Dios ya tenía guardado mi vida de antes de la fundación del mundo. Ya Él tenía el cuidado de usted y de mí también. Entonces, Dios nos ha cuidado y nos va a seguir cuidando porque Él nos ha amado y porque Él nos ama. Nuestra actitud, ¿cómo debe ser? Entonces, veamos que dice siempre tenemos ahí una lectura del Salmo 34:19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. O sea, de todas las aflicciones hay una promesa, y es parte de las promesas que dice la palabra de Dios. Y hay muchas promesas y las hallamos, y si las hacemos nuestras, entonces van a ser para nuestra vida. Y no solo para nuestra vida, sino también para toda nuestra familia. Porque nuestra familia también va a recibir la bendición que nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, nos mantengamos en relación con Él. Y hay promesas hasta para nuestras familias también. Y si usted lo cree, pues así va a ser alcanzado. Todo está, hermanos, en mantener esa confianza y esa fe, porque sin fe no podemos alcanzar las promesas. ¿Qué dice entonces la actitud que debemos de tomar como hijos de Dios? ¿Verdad? En 1 Pedro siempre, capítulo 5, ahí en los versículos 5 y 6, dice la palabra: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. Porque Dios, ¿qué? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, una de las formas, de las actitudes que el Hijo de Dios debe tener es ser humilde. Dios nos mandó que fuéramos, nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan cómo dijo? Sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo nos mandara a que fuéramos humildes, no solo es para agradarle a Dios, no solo es para que recibamos las bendiciones, sino para que vivamos tranquilos y en paz. Porque el que es soberbio, no podemos tener tranquilidad en nuestro corazón. Si nosotros somos altivos y soberbios, vamos a caer en dos cosas. Una, o reconocemos y nos sentimos mal por ser así y dejamos que el proceso de Dios siga en nuestras vidas, o nos vamos a encontrar ya con un problema mayor, ¿verdad? Como casos que se han sucedido, que por soberbia han matado personas, por pleitos, y al final terminan en la cárcel, o terminan muertos, porque este soberbio terminó pues que lo mataron por la altivez de su corazón. Entonces, no hay ningún buen provecho, ni menos un buen fruto con el hecho de ser altivo y soberbio. Y esto también va asociado a veces al egoísmo y a la envidia. Entonces, todo esto tenemos que erradicar de nuestras vidas. ¿A cuánto nos está hablando el Señor esta mañana? Entonces, no quiere Dios que continuemos con esa altivez y con esa soberbia. Yo estaba acá pensando, cuando estábamos preparando el mensaje,
que este mensaje, pues siempre Dios nos lo da primero a los que preparamos el mensaje, o por lo menos a mí así me sucede, que me edifica a mí, me hace ver mi pecado y mi falta para reconocerlas y tomar acción en ellas para ya esto cortarlo, derribar ese ídolo, terminar con eso. ¿Por qué? Porque esto no nos va a servir en nuestra vida. Esto nos va a minar nuestra bendición, nos va a minar los planes que nosotros tenemos. Esos sueños que Dios tiene con nosotros, ya no los puede realizar el Señor completamente porque nosotros no lo permitimos. Estamos ahí como que somos luchadores de aquellos de jaula y todo eso, violentos. Entonces, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos más bien sosegados, quietos. ¿Como qué nos asemeja el Señor? ¿A qué nos asemeja? ¿A qué animalito? ¿A quién dice? A la oveja. Entonces, usted y yo somos como ovejas, porque somos parte del rebaño del Señor. Y dice la palabra que Dios conoce a cada uno de nosotros. Mire qué lindo y qué interesante. Entonces, Dios conoce a Katy, conoce a Philly, ¿verdad? Conoce a mi hermana Lupita, al siervo de Nilson, y a cada uno de ustedes, y a mí, y a cada uno de los que somos constituidos sus hijos. Y ahí están, y ahí está. Ya te tengo en la verdad, en mi rebaño, te tengo al cuidado mío, yo voy a responder por ti. Nada te va a hacer falta, como dice la palabra de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada nos va a hacer falta. ¿Le ha hecho falta la comida? No, porque aquí estamos, porque si no ya hubiéramos muerto. ¿Le ha hecho falta el aire? No, estamos aquí vivos, porque sin aire no podemos vivir, el agua igual. Entonces, ¿ha provisto Dios? Sí ha provisto. Que tal vez hemos pasado momentos de escasez, momentos que hemos enfrentado duros problemas económicos, hemos enfrentado enfermedades, pero de ahí nos ha sacado el Señor. Duros accidentes. ¿Cuántos han estado en accidentes serios así, ya accidentes de muerte y todo eso? ¿Verdad? Yo he pasado un accidente que era de muerte contra una rastra en carretera a más de 100 por hora, ya es un nivel de muerte. Pero Dios es fiel y nos ha cuidado. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo enseñar hoy, que entendamos que la confianza tiene que ser absoluta, integral, completa, no por parte. Sí, confío en que Dios me va a ayudar con esta deuda, pero ese problema familiar no creo. Está mero difícil y va a ser difícil, el carácter de esta persona es imposible de cambiar. No, no es así. Para Dios nada es imposible. Todo es posible para el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, ¿vamos a decidirnos a confiar o vamos a estar a media dudando por en algunas cosas y creyendo en otras cuando eso no agrada a Dios? Dios quiere que nos definamos esta mañana. ¿Y cuántos están entendiendo que son hijos de Dios? Todos entendemos eso. Entonces, como hijos de Dios, ¿tenemos privilegios o no? Tenemos privilegios. No porque nosotros los merezcamos. O alguien puede levantar la mano y decir, no, es que yo los tengo porque los merezco. ¿Alguien? En las redes, alguien que oiga y diga, yo merezco que los privilegios me vengan por mi conducta y mi capacidad y por como yo soy bueno, una buena persona. Pues quiero decirles y quiero recordarles que por misericordia hemos sido salvos. Y que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. Solo por medio de ese sacrificio, de ese perfecto Dios, de ese Cordero perfecto, nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado por usted y por mí. Solo ahí, no hay otra forma. Entonces, y tenemos que reconocer que Él es Dios y que sin su ayuda no podemos resolver nada. Y que yo le digo al Señor, Señor,
Si yo sin ti soy inútil, si tú no me ayudas, yo no logro hacer las cosas bien. Entonces y usted dirá, no, es que no hay que tener ese sentido de la superioridad y todo. Y les voy a decir, ese sentido de la superioridad es parte del orgullo y de la altivez, ¿verdad? No hay complejos buenos, ninguno, complejos de inferioridad ni de superioridad, como me decía una persona anteriormente, hace años, que no, el complejo de la superioridad es bueno, hay que tenerlo para sentirse que uno vale. No, es que uno cuando entiende que Dios es el que hace las cosas a través de uno y en uno, y que las capacidades vienen de Él, y que no por ser que yo logré una profesión y que fue por mi esfuerzo y todo eso, sí fue premiado su esfuerzo, y está bien, fue premiado, pero ¿quién le dio la capacidad de concentración, de estudio, la vida, la salud, la fuerza, la provisión? ¿Quién? Si no es Dios. Él es el que ha permitido. De un día para otro puede quedar como el rey Nabucodonosor. ¿Quién recuerda qué le pasó al rey Nabucodonosor? Perdió su razón. Dice que quedó sin razón, quedó, ¿verdad?, enajenado. Entonces, él, siendo ya un gran rey a nivel humano, llegó a ser como una bestia, pastando en el campo, humillado hasta ese grado. Pero él reconoció al final, Dios misericordioso le dio la oportunidad que reconociera. ¿Y qué hizo? Se humilló. Ya esa soberbia de que él mandaba a hacer sus estatuas para que le adoraran. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas estatuas de nosotros mismos que queremos que nos adoren? ¿Cuántos están escuchando que quieren que les adoren, que les alaben, que si no le alaban, entonces se ofenden? Entonces están endiosados a ellos mismos. Entonces eso no agrada a Dios. Dios derriba todo ídolo. A Dagón lo derribó, y a todos los que se paran como dioses son derribados y serán derribados. Que se escuche bien. No hay otro Dios como nuestro Dios. Solo el Señor, Padre Celestial, el Señor Jesucristo, vencedor, y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que triunfemos. Porque Él es quien nos guía, quien nos fortalece, nos enseña y nos da las fuerzas para vencer todo obstáculo y toda dificultad que se nos presente. Ya vencimos. Si el pararse aquí, hay días que me paro y estoy tranquilo, y hay otros días que estoy con nerviosismo, pero al final Dios me ayuda, ¿verdad? Porque en mi debilidad Él se fortalece. Él se fortalece en mi debilidad, y entonces ya no soy yo, sino el Señor usándome y fortaleciéndome. Entonces esa es la diferencia. Ya no es el sentido de superioridad. Aquí estamos hablando de una realidad del ser humano. Y el ser humano sí ha llegado a grandes conquistas, ha logrado desarrollarse la ciencia increíblemente, pero la verdad es que no es por el mismo hombre, sino porque Dios tiene ya planes establecidos para el hombre. Porque así está en su palabra dicha, que en los postreros días la ciencia se aumentará. Entonces, ¿para qué? Para que se cumplan los tiempos de Dios, para que se cumpla todo el plan que Dios tiene, incluyendo el tiempo, el periodo de la gran tribulación. Y también incluyendo cosas buenas como las bodas del Cordero, ¿verdad? En las bodas, ¿cuánto le gustan las bodas? Ir a una boda es bonito, ¿verdad? Una boda, la celebración y todo eso, ya se emocionan, ¿verdad? Más las mujeres, y que se emocionan, qué bonita la novia, y ¿verdad? Y todos los comentarios. Pero imagínense que ustedes van a estar en las bodas del Cordero, las bodas increíbles, unas bodas fuera de serie. Esa sí va a ser una boda increíble. Entonces, ahí también hay buenas noticias para los hijos de Dios, para los que le hemos amado.
Entonces, guardémonos para los tiempos que estamos. Estamos en tiempos finales, tiempos difíciles. Entonces, para concluir, Él es nuestro Padre y cuida de nosotros. Él nos va a mantener nuestra integridad física y emocional. No se preocupe, Dios va a guardar también sus emociones, porque Él nos ama, porque Él quiere que usted y yo mantengamos una integridad de bendición, no solo una bendición parcial, todo. Y Él quiere que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Que tenemos que acercarnos pues ante el trono de la gracia con un corazón humilde y buscar más de la guianza del Espíritu Santo, buscar más de obedecer a Dios, de entender sus planes, propósitos, sueños en cada uno de ustedes, en qué área le ha preparado Dios a usted. ¿Cuáles son los talentos que le ha dado? ¿Los ha escondido? No los esconda, hermano. No los esconda. Porque le van a pedir cuenta del fruto de esos talentos. Pongámoslos a trabajar. Cada uno ha recibido un talento. Es que yo no sé, fíjese, hermano, qué es lo que Dios me ha dado, para qué capacidades. Pues pregúntele al Espíritu Santo. Él nos va a revelar. Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da sin reproche, ¿verdad? Pero pida no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada de un lado a otro y ahí se pierde y no hay fruto y no hay resultados de nada. Así que, bueno, ya concluyendo y entendiendo de que nosotros tenemos a un Padre Celestial, Todopoderoso, que nos ama, que nos cuida, que nos tiene en su rebaño, que nos protege del enemigo, que nos protege de toda situación y que nos va a dar la salida ante todo problema que enfrentemos en la vida, que no nos dejemos llevar por estas ansiedades grandes que pueden llegar a ser pánico desenfrenado y usted va a estar de una manera medicada, sometida a drogas, que es la manera como se trata este tipo de problemas. Entonces, no queremos eso, hermano. Dios no quiere eso. Dios nos ha dado libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, nosotros somos libres. Ahora, vamos a orar entonces. Les voy a pedir que incline su rostro, por favor. Este tiempo está temprano. Vamos a dedicar unos 5 minutos por lo menos a orar. Yo quiero que usted medite en su vida. ¿Qué problemas le está trayendo ansiedad? ¿Está confiando verdaderamente en el Señor o está con dudas todavía? Él es todopoderoso y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, cada día de nuestra vida. Pero Dios no solo quiere el que entendamos eso, sino quiere darnos libertad. Si alguien está atado por temores, por miedos, por angustias, ansiedades, miedo, terror, pánico, Dios quiere darle libertad también esta mañana. Rabakitu Shandarita Balamahatu Raba Mama Masura Mama Mashetu Tabahanto Mando Shita Tabahairo. Medite en su vida, hermano, medite. Oh Santo, gracias, Señor. Yo te pido, intercedo por mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, cada uno intercediendo por el otro. Oh Padre, como hijos, como una iglesia unida, como un cuerpo de Cristo, un solo sentir, un solo espíritu, un mismo amor aquí que nos une, Señor. En tu nombre estamos en este grupo. Derrámate, Señor, aleluya. Que tu Santo Espíritu se sienta, tu presencia, Santo Espíritu, en este lugar. Y quiebre, Señor, toda cadena de ansiedad, toda cadena de miedo, miedo a la oscuridad, miedo al futuro, miedo a todo, a lo que sea, a cualquier tipo de temor, sea quebrantado ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se rompen cadenas, caen todo muro ahora, se derriba en el nombre de Jesús.
Oh Padre, respalda, Señor, esta oración, Espíritu Santo, y que caigan esas cadenas, rompa, Señor, esas cadenas por su sangre preciosa, que hemos sido liberados, que hemos sido salvados, que nos ha dado la vida eterna, Señor. Muchas gracias. Rompe ahora, Señor, caiga todo ese tipo de estorbo en la vida del creyente y en el que está escuchando a través de los medios. Oh Padre, también intercede, Señor, que sean rotas esas cadenas, que se rompan, Padre, todo temor en sus vidas, que caminen sin ansiedad, que caminen confiados, como tú nos has mandado, porque así quieres que caminemos confiados, depositando nuestros problemas, nuestras ansiedades, todas nuestras cargas, ponerlas a tus pies, Señor. Y este día, esta mañana lo estamos haciendo y creemos en ti, Señor, que eres nuestro Padre Celestial, que nos amas, que nos sigues amando, que nos has cuidado hasta el día de hoy y que nos cuidarás hasta estar contigo en la vida eterna, Señor, celebrando contigo esas bodas del Cordero. Gracias, Dios eterno. Muévete en medio de este pueblo, Señor. Muévete ahora, Señor. Quebranta cadenas, Señor. Que no salgamos de aquí con esas cadenas, Señor. Oh, Señor, sean rotas ahora en el nombre de Jesús. Y que aprendamos a depender más de ti, a confiar más, a esperar en ti, Señor. Que tú te moverás en medio de nosotros, Señor. Que tú harás, Señor, que tú nos demostrarás cuán poderoso eres. Padre, así como abriste el mar rojo, abrirás, Señor, todos esos estorbos que están impidiendo que recibamos tus bendiciones ahora. En el nombre de Jesús, caigan todos esos estorbos de brujería, de hechicería, de santería, de todo tipo de religiosidad. Caigan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen cadenas. Salga, se pudre el yugo a causa de tu unción, y esas cadenas de alcoholismo, esas cadenas de pecado también sean rotas en el nombre de Jesús, y ya no más, para que el Hijo de Dios muestre esa luz al mundo, muestre esa luz en medio de la oscuridad. Gracias, Dios, gracias, Padre eterno, por respaldarnos, por ayudarnos, enseñarnos. Gracias por la victoria que nos has dado en esta mañana. Gracias por respaldarnos, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.